Bueno, buenas noches. Voy a quitar esto. Buenas noches. Mi nombre es Ninfi Sánchez. Soy facilitadora certificada de Access Consciousness y esto se llama Adiós Problemas de Dinero. En la, en la encuesta que mandé para las personas que se sumaron a este Zoom, ya sea los que nos ven ahora en vivo, los que nos van a ver en el futuro, les hice una pregunta que si tenías problemas de dinero. Y las opciones eran sí, no y prefiero no contestar. Y me encantó porque la mayoría de las personas pusieron, prefiero no contestar. Entonces, yo entiendo lo que son los problemas de dinero. Les quiero compartir una pequeña historia. El año pasado, como hace casi un año, yo creo que debe haber sido como en abril, mayo más o menos, un día entré a mi banca por internet y todo el dinero que tenía en mi cuenta de ahorro había desaparecido. Parece chiste, pero no, es una anécdota. Lo que sucedió fue que, vamos a ponerlo en palabras así más dramáticas, fui víctima del fraude electrónico. Entonces, imagínense que de repente el colchón que yo tenía, mi seguridad, que eran como alrededor de unos 200,000 pesos mexicanos, que vendrían siendo alrededor de unos $10,000, pues ya no estaban, ¿verdad? Así, de la nada. Y son de esas veces que no te la crees que es algo que te está pasando. Y me acuerdo que me salía de la aplicación, volví a entrar porque seguramente no se estaba cargando bien la información y había algo más ahí, ¿no? Y bueno, para no entrar así como que más en el drama de eso, ¿qué fue lo que eso causó en mi vida? Empecé a crear más deuda, porque en el momento de no tener este dinero seguro, este dinero que yo lo tenía como mi colchón para que en dado caso de una emergencia yo lo pudiera utilizar y todo, de repente ese dinero ya no estaba. Se me había quitado la seguridad, el confort, la facilidad de muchas cosas, o al menos era como yo sentía que estaba en ese momento. Entonces me empecé a crear un montón de problemas de dinero. ¿A qué me refiero con esto? Tarjetas de crédito que tenía que pagar, créditos de auto que tenía que pagar, renta, servicios y básicamente todo lo que requieres para ser funcional en esta realidad, ¿no? Llámese lo que vas a comer, tu celular, tu transporte, ¿no? Y empezó a cambiar muchas cosas en mi vida. Ahora, la mayoría de las personas te dirían, y si más, y si haces Access Consciousness, quizás haya una que otra persona muy consciente allá afuera que te diría, tú creaste todo esto, tú lo elegiste, o cuál fue la razón por la que lo elegiste. Y más allá de irnos al porqué de las cosas, que nos pasa mucho cuando tenemos estos problemas de dinero, ¿no? Él no me alcanza, él tengo deuda, él no estoy ganando lo suficiente, ¿no? En lugar de estar buscando algo más que pudiera ser posible, empezamos a irnos al juicio de cómo es que nosotros llegamos a ese punto. Y le rascamos y le rascamos y le rascamos y es como que te enfocas mucho en encontrar ese por qué. Pero la realidad de las cosas es que llegar al por qué no te va a servir de absolutamente nada. Te va a servir de mucho entretenimiento, eso sí, mucha energía y mucho tiempo que vas a gastar buscando de ese por qué, de cómo es que llegaste a toda esa situación. Pero realmente no te va a crear absolutamente nada. No es algo que ni te va a dar más dinero, ni te va a dar más facilidad, ni tú te vas a sentir mejor, ni tus problemas de dinero se van a ir. Porque es como si estuvieras con tu energía constantemente alimentando esta situación. Y aquí dice Carol, me acabo de dar cuenta de mis puntos de vista con tener dinero en el banco. En Argentina es peligroso. Y todo lo que eso es, lo podemos, por favor, destruir y descrear. Y aquí viene algo interesante de cómo podemos empezar a tener más facilidad con todo esto del dinero. Es estos puntos de vista que tú tienes acerca del dinero. Hay unas herramientas que yo utilizo mucho, que son las herramientas de Access Consciousness y que son muy fáciles de usar. Y hay algo que se llama el enunciado aclarador, que es una frase súper larga, que corto es poquipot, pero va más o menos así.
Acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobad y más allá. No tienes que saber qué significa, no tienes que entenderlo tampoco, simplemente es algo que empieza a, digamos, cambiar esos puntos de vista, liberar ese espacio, permitir que venga más cambio. Entonces, con lo que te acabo de contar, y si hay algo que resonó en ti, ¿qué es lo que tú has definido que es un problema con el dinero? Y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo para ti, ¿qué tal si lo destruyes y lo descreas? ¿Te gustaría? Así es que todo lo que eso es, acertado y equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobad y más allá. Problemas de dinero, ¿qué considerarías que pudiera ser un problema de dinero? Que así como llega el dinero se te va, lo que dice Carol aquí, que dónde guardas tú el dinero, que si es seguro o no es seguro, si vas y visitas un área de la ciudad, es muy probable que te roben todo lo que tengas, entonces mejor vete lo más austero posible, sin pollas, sin gran cantidad de dinero, porque te van a robar, ¿no? O la inflación, que ahorita está por todos lados, ¿no? Por ejemplo, en México, el precio del dólar está bajando mucho y hay personas que lo ven como una oportunidad para comprar dólares porque están a un precio bajo y en un futuro va a incrementar su valor, y hay otras personas que lo ven como estamos perdiendo y esto es un problema. Entonces, ¿qué es realmente un problema? Es lo que tú determinas que es un problema. Es en base a tu punto de vista, es en base a lo que tú consideras que es bueno o es malo, ¿no? Por ejemplo, volvemos a esto del tema del dólar, ¿no? Hay unos empresas que, por ejemplo, tienen a sus empleados como indexados, se les llama al menos aquí en México, que ganan una cierta cantidad en dólar y no en la moneda local, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el dólar baja, ¿qué pasa? Ellos ganan menos dinero, pero si el dólar sube, entonces están ganando más dinero, ¿no? Te vas a otros países, que voy a poner como ejemplo Argentina, que creo que el dólar ahora está como en 420 pesos por uno o algo así, por $1. Entonces, ¿qué es lo que muchas personas piensan? Es un problema que, o sea, que el precio del dólar esté subiendo porque no me alcanza, porque las cosas están más caras, porque qué va a pasar, nos va a cargar el payaso y etcétera, etcétera. Entonces, en base a ese punto de vista que nosotros tenemos, empezamos a crear un problema. Y le empiezas a pensar y a pensar y a pensar y a pensar, ¿no? ¿Y cuánto de tu tiempo, cuánto de tu energía pasas durante el día pensando en esos problemas? Y todo lo que eso es y todo lo que eso trajo lo podemos, por favor, destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipo, todos los 9 cortos, chicos, pobad y más allá. Entonces, ¿qué es algo que puedes empezar a hacer? Yo todo lo veo como información. Todo absolutamente es información. Depende de ti, de cómo recibas esa información y qué hagas con esa información. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo que yo recibo una cierta cantidad, por ejemplo, yo recibo un sueldo semanal, ¿no? Y las cosas están subiendo de precio y de repente veo que mi ingreso no me alcanza para poder comprar todo lo que quiero, ¿no? O para vivir una vida que yo quisiera vivir. Entonces, en lugar de estar pensando en que mi sueldo no me alcanza, el país está yendo a la mierda, las cosas están bien, me estoy haciendo más pobre que rico, etcétera, ¿qué tal si empiezas a ver posibilidades? ¿A qué me refiero con ver posibilidades? No es nada más vivir como en este mundo de fantasía de que todo, absolutamente todo va a ser mejor si nada más cierro los ojos y hago de cuenta que las cosas no están pasando, sino que cuando tú empiezas a ver una posibilidad diferente. ¿Y cómo empiezas a ver una posibilidad diferente? Bueno, si tengo un sueldo semanal, ¿qué más es posible con ese sueldo semanal? Es una de las preguntas base de Access Consciousness. El qué más es posible y cómo puede mejorar esto. ¿Cómo puede mejorar esto? Con mi situación actual,
¿no? Y quizás en el momento cuando tú empiezas a hacer esas preguntas, no vas a recibir una respuesta en ese momento, pero se van a empezar a, digamos, las cosas van a empezar a cambiar un poco. Y dices tú, sí, ¿cómo van a empezar a cambiar las cosas si empiezo a decir qué más es posible, cómo puede mejorar esto, si mi sueldo es fijo, si yo no soy el que controla los precios de afuera del mercado? Bueno, ¿y qué otras posibilidades hay de que tú crees dinero? ¿De qué otras formas puedes estar tú generando dinero y teniendo dinero que jamás habías considerado? ¿No? Esa es parte de la aventura. Entonces, aquí hay de dos sopas. O te quedas pensando en los problemas de dinero y constantemente alimentando como esa bola de nieve o ese monstruo que sigue creciendo y creciendo y creciendo diciéndote que todo está jodido, o empiezas a ver posibilidades con la información que tienes, ¿no? Aquí es cuando tienes que empezar a ser brutalmente honesto contigo mismo de así están las cosas ahorita, esto es lo que yo tengo de dinero, o esto es lo que yo debo, o es que ya me di cuenta que no me alcanza, o ya me di cuenta que gasto mucho. ¿Y qué más puede crearse ahí con esa información que tienes? Y no se trata de nuevo, o sea, de juzgarte por las elecciones que hiciste o cómo tú estás manejando las cosas, porque mira, la situación en la que estás ahora, tú solito llegaste ahí. Tú misma te la creaste. No nos interesa saber el cómo llegaste hasta ahí o por qué llegaste tú hasta ahí. Lo que nos interesa saber es cómo puedes cambiar eso. Cuando yo me quedé sin nada, sin nada, creo que me quedé con lo que tenía en efectivo. Cuando yo me quedé sin nada, yo no sabía cómo le iba a hacer. Yo no sabía cómo iba a pagar mi renta, yo no sabía cómo iba a comprar el súper de la semana siguiente, no sabía cómo le iba a hacer para los próximos viajes que iba a tener, que eran parte de mi chamba. Y lo que sí tenía era estas preguntas. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? ¿No? Porque te sales de ese hoyo en el que estás, de todos esos sentimientos y emociones que tienes, y hay mucho juicio alrededor de todo eso, porque muchas de las personas que hemos tenido problemas de dinero o que no hemos tenido dinero o que inclusive tenemos deuda, es un tema que muchas personas no comparten. Te lo quedas tú. No le quieres compartir a nadie tus problemas de dinero por vergüenza, porque miedo a qué te van a decir, que si te van a regañar, que si te van a juzgar, que si te van a decir que no eres bueno administrando tu dinero, si te van a decir que, cómo es que estás así tan jodido, ¿no? Y lo que empezamos a hacer es que empezamos a vivir una realidad que no es real, duh, que no es real. ¿Por qué? O sea, porque tú sales a la calle o te juntas con tus amigos o vas con tu familia y no, no compartes lo que te está pasando. Haces de cuenta como si eso no existiera. Tratas de llevar una imagen de que todo está bien y tú mismo te quieres contar la historia de que todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero no estás haciendo nada al respecto. No estás haciendo nada al respecto. Y entonces, si no ves realmente cuál es tu situación actual, en qué lugar estás, qué es lo que está sucediendo con tus finanzas, con tu dinero, con eso que tú has determinado que es el problema, entonces, ¿cómo lo vas a empezar a cambiar? Necesitas esa información. Y no es información que vas a compartir con todo el mundo, ¿no? De verdad, si tienes al menos una persona con el cual le puedas compartir eso, alguien que te escuche, que puede ser desde tu contador o puede ser tu mejor amigo o a quien más confianza le tengas, que sea alguien que sabes que no te va a juzgar por lo que has hecho o por la situación en la que estás, sino que al contrario es, wow, ok, estamos en esto, ¿cómo le hacemos para cambiarlo? Ese tipo de persona te puede contribuir de mucho, porque lo que estás evitando simplemente no está creando algo más.
Es como, imagínate, y lo decía en un live el otro día con unas chicas de Córdoba, imagínate que tú vas por la vida y se te mete una piedrita en el zapato. ¿M? Y sabes que está ahí la piedrita porque la sientes, porque es molesto, ¿no? Pero no haces nada para sacarte la piedrita del zapato. Entonces, te acostumbras a estar pisando con esa cierta incomodidad y lo haces parte de tu vida. Pero no tiene por qué ser así. Tú lo puedes cambiar. Y todo empieza con empezar a cambiar eso que tú has considerado que es un problema. ¿Cómo lo empiezas a cambiar? Simplemente, ¿qué tal si das la vuelta a eso? Si tú piensas que, por ejemplo, me voy a volver a poner yo como caso, no, de estudio. Si yo me hubiera quedado nada más pensando en el estoy jodida, estoy en bancarrota, no sé cómo lo voy a hacer, me van a sacar del departamento porque no lo puedo pagar, ¿no? Si yo me hubiera quedado en ese trance de las imposibilidades, quién sabe qué hubiera pasado. Lo que sí sé es que no se hubiera creado nada más grandioso. Pero cuando empiezas a decir, ok, ¿y cómo pudiera cambiar esto? ¿No? ¿Cómo pudiera cambiar esto? ¿Qué pudiera elegir hoy que cambiaría esto con total facilidad? Y a lo mejor es ponerte creativo, ¿no? ¿Qué otra fuente de ingresos puedes tener? Si es pedir, no sé, dinero prestado, si simplemente es tener claridad con tus finanzas, sino que empiezas a hallarle como que por dónde, por dónde, por dónde, por dónde, por dónde. Pero no desde este juicio, sino verdaderamente desde la posibilidad. ¿Cómo lo de la posibilidad? Es como si tú fueras de nuevo un niño o una niña de 5 años, que estás en la etapa de que estás preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y que todo te da curiosidad y que todo quieres saber y que todo se te hace como emocionante. Lo empiezas a cambiar así. Empiezas a verlo. Porque, ¿qué tal si realmente eso que tú has llamado un problema no es un problema? Hay una facilitadora en Access Consciousness que me gusta mucho, que bromeo, que digo que es mi tía, que se llama Simón Milazas. Ella habla mucho acerca de los negocios, del dinero, de la deuda, de riqueza. Y una de las frases que más me gusta de ella es que nadie debería de tener un problema de dinero. Absolutamente nadie debería de tener un problema de dinero. Entonces, tú puedes cambiar tu realidad financiera. Tú puedes cambiar aquello que has considerado un problema. No hay, no hay un paso, o sea, no hay así como más bien un proceso como del 1 al 10, ¿no? O fases o etcétera, sino que cada persona y cada situación es diferente y cada uno de nosotros funcionamos de una manera diferente. Y cuando tú te empiezas a realmente estar presente de cómo está tu vida, cómo está tu dinero, cómo están tus finanzas, qué es lo que te gustaría cambiar, empiezas a tener esa información que son como esos pequeños susurros de conciencia que te dicen, mira, hazle por aquí, hazle por allá, vete por aquí, vete por allá. Y empieza a ser más fácil. De verdad, te juro que empieza a ser más fácil. Y me gustan mucho estos temas de dinero y especialmente de lo que nosotros consideramos que son esas imposibilidades con el dinero y que no vemos claro. Es como si no vieras una luz al final del túnel, porque yo he estado ahí, de verdad, yo he estado ahí. A raíz de que fue lo del robo electrónico, y lo que hice como para poder medio sobrevivir en esa época, más las cuentas que dejé de pagar, más el dinero prestado y todo lo que hice como para medio estar a flote en esa época, llegué a generar una deuda de 1.2 millones de pesos, que es más o menos alrededor de unos $60,000 por ahí. De esos $60,000, ahorita solamente debo alrededor de $7,000 en 9 meses, que me puse las pilas y empecé a salirme de ese hoyo, a dejar de sentir lástima por mí y empezar a crear una cosa diferente. Así es que, de verdad, si tú quieres cambiar tu situación de dinero,
cambiar eso que tú has determinado que es un problema, lo puedes hacer. Solamente es cuestión de que empieces a iniciar, a dar ese pequeño pasito y sobre todo empezar a cambiar ese punto de vista limitante que tienes ahí, que has determinado de que esta cosa no va a poder cambiar y estoy jodido para siempre y pues que sea lo que Dios quiera. No. ¿Qué tal si no es lo que alguien más quiera? ¿O qué tal si no es que te cargue el payaso, sino que es lo que a ti te gustaría elegir? ¿Qué tipo de vida te gustaría tener a ti? Y todo lo que no te permita tener total claridad con todo eso, lo podemos, por favor, destruir y descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquipó, todos los 9 cortos, chicos, pobat y más allá. Tener dinero es fácil. Cambiar las cosas es fácil, de verdad. Créetelo, es más fácil de lo que piensas. Porque si tú piensas que estás jodido ahorita, te aseguro que no estás tan jodido como piensas. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Empieza a ver tu realidad financiera, empieza a ver dónde estás tú. No necesitas publicarlo ni compartirlo en un live o en un Zoom o en donde sea, sino que eso guárdatelo para ti. Quédate tú con esa información y empieza a ver para dónde, qué te gustaría. Y de verdad que es muy, 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 muy fácil. En unos 5 días empiezo un reto completamente gratuito que se llama El interesante punto de vista con el dinero, que durante 3 días lo que vamos a estar haciendo es precisamente esto, viendo esos puntos de vista que tú tienes con el dinero y que no te permiten, no te permiten, porque es algo más grande que tú, no te permiten cambiarlo o que te sientas atorado o que te sientas de que esta cosa es una imposibilidad. Y es bien fácil, de verdad es bien fácil. Y acá dice Jorge, ¿qué tomaría para que mis ganancias fueran más grandes que mis gastos? Esta pregunta me gusta mucho. Sí, o también otra pregunta genial, que también es de mi tía, es, ¿qué tomaría tener siempre suficiente dinero y nunca demasiado? Suficiente dinero para todo lo que quieras gastar, para todos tus gastos básicos, ¿no? Para que cuando quieras salir a cenar, el dinero no sea un problema, que si vas al centro comercial el fin de semana, te puedas comprar lo que sea que tú quieras y aún así tengas dinero de sobra y no tengas que estarte preocupando de que si cuánto dinero necesitas juntar para el mes siguiente, ¿no? Dice aquí Jesús, ¿qué te ayudó a tener más claridad con estos temas y elegir cambiarlos sin juzgarte? Lo de no juzgarte, yo creo que eso es lo más difícil, porque estamos muy acostumbrados a juzgarnos en que si hiciste bien las cosas, en que si no eres listo, en que si eres listo, en que si eres listo, pero ahorita fuiste tonto y no cambiaste las cosas. Creo que eso es lo más difícil, se pudiera decir. Pero una vez que pasas ese topecito, ya lo demás se vuelve más fácil. Tener claridad con estos temas es, vuelvo con lo de la información. Imagínate que eres un caso de estudios. Si alguna vez has visto los programas de, ¿cómo se llaman? De CSI, ¿no? O de la ley y el orden, cuando están resolviendo misterios, ¿no? Y que empiezan a tener todo este pedazo de información de que allá se encontró un cuerpo y por acá se encontró el arma con el que lo mataron, pero luego hay un testigo que su testimonio no concuerda con la declaración que hizo, bla, bla, bla. Todo eso es información. Entonces empieza a ver esa información que tú tienes con tus finanzas, ¿no? ¿Cuánto debes en la tarjeta de crédito? Si tienes un crédito hipotecario, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto dinero realmente estás ganando? ¿Cuánto dinero realmente estás gastando al mes? Porque si no empiezas a tener claridad con eso, en el momento en el que, digamos, tú le pides al universo, ay, querido universo, quisiera tener o ganar, no sé, $2,000 al mes. Y suena de que tú, no, sí, claro, o sea, con $2,000 me super alcanza y voy a tener una vida súper bien. Y luego te das cuenta que si sumas todas tus cuentas, sumas todos tus gastos y sorpresa, estás gastando $3,000.
Entonces, esos $2,000 que tú estás pidiendo para tener esa vida que tú quieres, pues realmente no es congruente con la información que hay. Entonces empieza a tener simplemente más claridad con eso y sé amable contigo, sé amable contigo. O sea, la situación en la que estés ahorita, pues ya llegaste ahí. Hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tuviste y con el conocimiento que tuviste. Cool. Eso no importa. No nos importa eso. Es más, ni gastes tiempo en encontrar los cómo ni los porqués. Eso no nos importa. Lo que nos importa es de este momento en el que tú ya elegiste cambiarlo, para adelante. Para adelante. Siempre para adelante. Hay un dicho aquí en México que dicen, ¿cómo dice? Para atrás ni para agarrar vuelo. Así es que es igualito así. Y me encantan estos temas de dinero, me encanta compartir más herramientas porque yo todavía lo estoy viviendo y, y por ejemplo, en el caso si tú tuvieras deuda, la vida no, la vida no empieza cuando tú terminas de pagar la deuda. La vida empieza desde que tú estás en ese camino por elegir algo diferente. Ni la vida termina cuando terminas de pagar la deuda, ¿no? Porque siempre empiezas a crear cosas nuevas, tus gustos empiezan a cambiar siempre, tus necesidades empiezan a cambiar siempre, tú mismo cambias constantemente. Entonces, no hay un fin ni hay un principio, ¿no? Es algo que es una constante evolución. Y me gusta compartir mucho estas herramientas porque todo lo que va cambiando con mis finanzas y con esto que yo estoy creando, creo que es de mucha utilidad para personas que están atravesando por lo mismo y que al mismo tiempo no tienen como mucha claridad por dónde hacerlo. Entonces, si quieres saber más, si te encantaría unirte conmigo al reto de 3 días del interesante punto de vista con el dinero, te espero en mi canal de Telegram que se llama Hola Posibilidades y Hola Dinero también, ¿no? Hola Dinero para más, 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 más. ¿Y qué más es posible que jamás hayas considerado? Así es que muchas gracias a los que se conectaron, los que nos verán en el futuro. Esto lo voy a subir a mi canal de YouTube y en el correo de seguimiento podrás encontrar el canal de Telegram para que te vengas a jugar con el interesante punto de vista con el dinero. Nos vemos después. Bye.